La idea de los enemigos del comercio me resulta algo en lo particular importante, puesto que el subtítulo de la obra va a reflejar algo que no es muy convencional. El subtítulo es una historia moral de la propiedad, como se vio en el brochure que se les envió a todos los profesores. Ha habido varias historias de la propiedad y esto es importante como para contextualizar históricamente qué es lo que entendemos por propiedad privada. Por ejemplo, la de Richard Pipes es una gran obra que explica cómo históricamente la propiedad privada se ha manifestado en la civilización occidental. Pero creo que no exagera un poco la editorial cuando habla de que la historia de Antonio Escotado es una historia moral de la propiedad que además pensaba inicialmente como un breve opúsculo para hablar en relación a la historia del comunismo, terminó por ir a más. La idea, según las entrevistas del propio libro, de las propias referencias que hay en el internet que ustedes pueden encontrar, Antonio Escotado se había planteado un proyecto intelectual en el que fuese una historia del comunismo, básicamente. Pero sin embargo, la historia del comunismo pareciera que se le hubiese quedado como algo corto, como bien lo explica en la introducción, y empezó a hacer una especie de genealogía del pensamiento comunista, partiendo de que en realidad era algo recurrente a lo largo de la historia, lo que también le lleva en paralelo a hacer una genealogía del pensamiento liberal. Con lo cual, creo que el título, en principio, según vi en una entrevista, eso no está aclarado en la introducción que nosotros leemos, pero en una entrevista, Los enemigos del comercio no era el título inicial del libro. La obra es erudita como lo es el autor. Antonio Escotado nació en Madrid en 1941, vivió su infancia en Río de Janeiro, en Brasil. Es jurista, es un abogado y es filósofo. Es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED y es uno de los pensadores españoles más prolíficos e interesantes. Solamente menciono varias de las obras que tiene en su haber, muchas interesantes, al inicio de alto quilate filosófico, por ejemplo, La conciencia infeliz, ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel, que fue una de sus tesis bastante polémicas en la universidad, De Physis a Polis en 1982, Realidad y Substancia, 1986, Majestades, Crímenes y Víctimas, 1987. La obra por la cual creo que tuvo su fama mundial, Historia General de las Drogas, 3 volúmenes en 1989, un libro sumamente interesante que es Causa y Orden de 1999, en donde se adentra con maestría en los ámbitos de la matemática y de la física moderna, 60 semanas en el trópico y Los enemigos del comercio, que se edita desde el 2008 hasta este año. El primer tomo, el que nos va a ocupar en esta primera sesión, salió en el año 2008 y estamos en el 2016, buen tiempo, en el que en una semana saldrá el tercer tomo de la trilogía. Bueno, para ver un poco de Escotado, quiero compartir con ustedes un video de solo 3 minutos para aquellos que no lo han escuchado y donde habla un poco de los enemigos del comercio. Los convencidos de que el comercio es la fuente de depauperación, injusticia y miseria universal. Porque, claro, el comercio es la forma de hacer que la propiedad privada se mantenga, se amplíe y se haga rentable. Por lo mismo que le tengo tirria al discurso patético enfático, por lo mismo que le tengo tirria a que prefere el sueño a la realidad, por lo mismo que le tengo tirria al que va con ideas preconcebidas.
acabar con la propiedad privada es una medida que nunca se ha logrado sino a través de la violencia. 13 años, trabajando desde que me despierto hasta que me acuesto, sin sábados ni domingos ni vacaciones. Sí, estoy trabajando a gran ritmo en el tercero. Porque el documentar la polémica a propósito de la propiedad y el comercio es documentar los fundamentos de la guerra civil. ¿De nuestra guerra civil? De la guerra civil en general, de la nuestra, de la rusa, de la francesa, de la que se busque. Puede tener una raíz psicológica, que probablemente la tiene, y luego está el extraordinario entusiasmo que ponen los apóstoles colectivistas. O sea, tienen en su defensa un arquetipo del inconsciente tan poderoso como el Mesías. El Mesías es el chivo expiatorio, es una institución de todos los continentes inmemorial, convertido en vehículo de venganza. O sea, el chivo expiatorio es la forma de desplazar el mal geográficamente. O sea, por ejemplo, mi hijo está enfermo, mato al hijo del vecino y pague él por mi hijo. Bueno, el momento en el que el chivo expiatorio se convierte en Mesías, el Mesías asume la venganza de un sector social contra el resto. ¿Cuál es el sector social a vengar por el Mesías? Los pobres de espíritu. Ya lo define el Sermón de la Montaña, línea 1. Benditos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Ahí está también una de las razones por las que he escrito este libro, es porque poco síndrome de Estocolmo, o sea, porque he sido más rojo que la muleta de un torero y he sido comunista acérrimo. Es decir, no me ha parecido la violencia un límite infranqueable. De milagro no he sido un terrorista. A mí la vida me va demasiado bien para lo que merezco. Hombre, algunos costes he tenido, pero a pesar de todo, el mero hecho de no, por ahora, y no toco madera porque no hay madera, no haber tenido depres, me parece un logro de primer orden. A diferencia del profesor Escotado, a quien admiro muchísimo, yo no he sido rojo nunca, pero me gusta el tono de los que han sido rojos alguna vez y vuelven al liberalismo. Y es un poco el tono del que tiene Escotado, en el sentido de que tiene una aproximación diferente a lo usual. Los estilos, quizás aquí en la Universidad Francisco Marroquín, se notan cuando uno, por ejemplo, de su opinión, pero cuando uno lee, por ejemplo, a un Hayek y un Mises, son dos estilos diferentes, dependiendo de las concepciones, o de un Popper a un Ludwig von Mises, o un Michael Oakeshott y un Antonio Escotado. Entonces ese estilo literario creo que demuestra cosas más profundas a veces. En el caso de Escotado, la obra la vamos a disfrutar, puesto que, y voy a dar son unas ideas, unos tips sobre la introducción y luego vamos a discutirlos todos, a preguntar, etcétera, a hablar, a conversar, tratar de adentrarnos en la introducción. Creo que en el primer tomo, en la introducción, que es la que nos ocupa en esta sesión, hay Escotado, el profesor Escotado nos habla de la importancia que tiene la historia. No es una aproximación a los enemigos del comercio solo en tiempo presente. Es una aproximación, a mi modo de ver, de los enemigos del comercio a lo largo de la historia. Pareciera que a Escotado le interesa hurgar en la historia para detectar la forma casi perenne sobre la cual ha habido en la historia antipatía férrea por la propiedad. La frase extraordinaria con la cual inicia el libro es el planteamiento de que Escotado le interesa analizar en profundidad en los 3 tomos
esta idea bastante sutil según la cual la propiedad constituye un robo y el comercio es su instrumento. Una idea que ha estado presente desde tiempos inmemoriales y que, como insinúa ya en el tomo 3, los epígonos los vemos por aquí en América Latina todavía repitiendo esa misma frase, siglos después. También vamos a ver en la introducción, como él lo sugiere, un desdén por lo políticamente correcto, como lo afirma. No quiere hacer una historia convencional basada en tópicos políticamente correctos sobre la cual la academia a veces gusta tanto, refinar sobre todo ciertas cuestiones, sino que, como me ha mencionado Manuel hace un rato, le gusta andar de libre, y su libro es libre en este sentido. ¿Con qué objeto? Con el objeto inicial de hacer una especie de genealogía del movimiento comunista, pero también en paralelo, como lo menciona también en el libro, una genealogía del liberalismo que se desarrolla coaxialmente como el ADN con el comunismo. Una frase que puede dar mucho que discutir. Su aproximación la hace con arreglo a una consigna que él explícitamente refiere en la introducción, que es esta de sin odio y sin parcialidad y sin favoritismo. Es una historia no con el objetivo de hacer propaganda, con una idea preconcebida, por la cual voy a buscar las conclusiones teniéndolas en la cabeza. Es un filósofo muy crítico y por lo cual las conclusiones están relegadas casi al tomo 3. Va sencillamente es describiendo, analizando, complejizando, problematizando y con un objetivo pedagógico, entender, a mi modo de ver. En la introducción, Escotado ya empieza a perfilar más o menos el tono con el cual va a tratar los diversos temas. Dice, por ejemplo, que en realidad hemos tenido históricamente una forma, independientemente del contenido, basado en la idea que ya mencioné de que la propiedad constituye un robo y el comercio es su instrumento. Y los ha habido por siglos y el movimiento pareciera repetirse, incluso en momentos donde la civilización goza de mayor prosperidad. Escotado quiere ir en contra de la idea según la cual a medida que hay más crecimiento económico, a medida que hay más democracia, a medida que hay más estabilidad, el comunismo pareciera salir de nuestros horizontes intelectuales. Y con un rotundamente no, dice no es verdad. Los ataques de vértigo, como los anuncian en la introducción, son constantes cuando la sociedad abierta empieza a mostrarse evidentemente. No quisiera hablar solo del presente, pero hay que ver qué es lo que estamos viendo en las noticias para ver cómo los ataques de vértigo en relación a la sociedad abierta nos obligan a dar un paso hacia atrás, sobre todo aquellos que no tienen a lo mejor tan en claro cuáles son las ventajas del comercio. Escotado habla y dice, estos movimientos hacia atrás, cuando la sociedad abierta va empujándonos a incluirnos, solo muestran históricamente dos cosas: ciclos de latencia y alta actividad en el movimiento comunista. Escotado, además, muestra una frase en la introducción muy llamativa. Decía que hay una genealogía dentro del comunismo y dentro del liberalismo que él va analizando paralelamente durante la obra. Y dice en una frase, el movimiento del comunista y liberal exhiben una proporción de regularidades o autosemejanzas análogas a cualquier otro fenómeno de la naturaleza, y librarlos al mero opinar equivale a una rendición intelectual tanto más innecesaria en tanto uno y otro se enlazan de modo espontáneo. Una frase que ya nos invita a pensar, que ya nos invita a problematizar y que tiene mucho que ver con una afirmación que hace Escotado, que a mí me parece fundamental en la introducción, según la cual no es bueno hacer semejanzas a la ligera, o sea, buscar unidades donde no las hay.
Escotado menciona que es verdad que dentro de la sociedad y dentro del mundo intelectual los matices importan muchísimo, pero sin embargo plantea la idea de que en realidad también podemos buscar unidades cuando las hay. ¿Y cuál es esa unidad o semejanza que él va a detectar? Que con matices durante la historia se ha dado un fenómeno que puede describirse linealmente, que es la reticencia al comercio y a la propiedad. Es decir, lo que le va a interesar es la forma. Contra toda historia convencional, Escotado no va a partir de la afirmación típicamente convencional, según la cual religión y política están en un abismo muy grande, sino que va a detectar sus grandes coincidencias. No es un libro en contra de la religión, pero sí detecta algo en la religión, en tiempos, en cómo la religión puede, en este caso, aflorar las convicciones morales de determinadas sociedades. Pero por otra parte, establece cómo también en sociedades irreligiosas aflorecen también fanatismos como los religiosos. Y Escotado entonces es aquí tan claro como el agua cuando sostiene y dice, bueno, ateos también los hay milenaristas y fanáticos, como también lo pueden haber religiosos. Los matices es lo que le interesa a Escotado. Y bueno, quiero terminar con una idea que Escotado menciona en la introducción también, para que podamos discutir eso y otras cosas más, según la cual, y esto es interesante, es una crítica filosófica que hace, cuando establece que la estupidez se aflora mucho cuando se identifica los sujetos a partir de los predicados. Y Escotado prácticamente quiere es una historia en la cual no busquemos parcelas o ver el pensamiento como guerras. Es decir, la frase de quien no está conmigo está contra mí. Y dice Escotado, esto es casi un paso previo de la estupidez general, según la cual no puede entenderse tampoco como una negación de la presencia de unidad cuando ya existe. Pero en este caso es la forma casi recurrente del pensamiento colectivista. Es la introducción del libro y son varias páginas, con lo cual solo ya el primer capítulo nos daría mucho que hablar y por eso hablaríamos del capítulo 1 en meses, cada capítulo se analizaría en cada mes. Y por supuesto aquí no vamos a ver wishful thinking, algo que no le agrada mucho a Escotado, es decir, mundo onírico, sino perspectivas empíricas. Y como toda historia, creo que puede ser agradable esa perspectiva.